Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, que en este momento nosotros podamos pensar acerca de tu palabra, y que sea, Señor, tu palabra la que nosotros meditemos, y sea la que ella nos santifique en nuestra vida. Gracias, Señor, que nos dejas este poema, nos dejas, Señor, este cántico que nos recuerda el sentido de la Navidad. Gracias por tus bendiciones que tú nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. El tema de esta mañana se llama el poema confesional de María. Y como es sabido por cada uno de nosotros, por todos, que el autor de este evangelio es Lucas el médico, y que este médico acompañó a Pablo en alguno de sus viajes misioneros, no me voy a dar más a esta tarea de mencionar acerca de quién fue el escritor de este evangelio. Damos por sentado que es Lucas. Y Lucas hace muestra de sus dotes como un buen escritor. Algunos llaman como un buen historiador. Él era un profesionista cuando él escribió este evangelio. Se puede notar claramente y muy bien la seriedad, la diligencia que él empeña para escribir este evangelio y la profundidad cuando él escribe para hablar acerca de las cosas que le va a decir a Teófilo, del origen en cuanto a la verdad de Dios, en cuanto a la promesa de Dios. También debemos tener en cuenta en este evangelio que consideremos 3 aspectos importantes para que nosotros tengamos una mejor comprensión del texto. La primera de ellas tiene que ver con el lector o los lectores de este evangelio. Lucas escribe este evangelio para Teófilo, que la Biblia menciona que es un excelentísimo. En otras palabras, él era un oficial del Imperio Romano. El autor deja muy claro que su lector necesitaba conocer más acerca de la promesa de Dios. Él le dice en el capítulo 1, versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto nos está indicando a nosotros que el lector había hecho votos en el cristianismo, se había declarado cristiano. Pero también debemos notar que el escritor deseaba que sus lectores tengan una muy buena enseñanza acerca del cumplimiento de la promesa de Dios, del Salvador. Que Él controla la historia y está proveyendo siempre en la historia. Tener un buen conocimiento, educar a sus lectores. Muy importante tener este aspecto. Lo segundo, que es importante también que consideremos, es que Lucas empieza a enseñar, empieza a identificar, empieza a dar a conocer, a señalar quién era el Salvador. Él identifica claramente dónde se origina, dónde tiene origen el Salvador, en qué lugares empieza a hablar, señala quién es el Salvador. Él dice en el versículo 31 del capítulo 1: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás su nombre Jesús. El versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Claramente en estos 2 versículos Lucas deja plasmado lo que nosotros podemos llamar hoy en día la naturaleza humana de Jesús
y la naturaleza divina de Jesús y muestra claramente la acción del Espíritu Santo en la concepción que tiene lugar con María. Identifica claramente quién es el Salvador. Y por último, es necesario que nosotros consideremos las circunstancias que rodeaban al lector para entender más este Evangelio. Teófilo era un oficial del Imperio Romano y en aquel entonces los cristianos estaban siendo perseguidos. Era algo que estaba aconteciendo como una tragedia para los cristianos. Y la causa de esta persecución se debe a que los cristianos no adoraban al emperador. Y otras cosas más que podemos sumarle cuando se dio la persecución a los cristianos. Puedo decir, o podemos mencionar, sin ninguna contradicción, que el Evangelio de Lucas entonces es hasta cierto punto un evangelio apologético que responde en medio de esas circunstancias adversas a los paganos que tenían un concepto mal acerca del cristianismo. Lucas le muestra a Teófilo que los cristianos estaban en la verdad, que conocían la verdad. Este evangelio apologético entonces, y Teófilo en un puesto de eminencia, él no podía en cierta manera claudicar con su compromiso con Dios. Tenía que tomarlo con toda seriedad. Él tenía que influir para que la verdad se diera a conocer acerca de los cristianos y pueda hablar claramente con los detractores del cristianismo de aquel entonces. Entonces, hermanos, cuando consideramos estas tres cosas que he mencionado, estos tres aspectos en la lectura del Evangelio, podemos comprender un poco más acerca del sentido del texto del Evangelio que nosotros tenemos aquí. Y Lucas muestra ser un buen escritor, muestra ser un profesionista, y la prueba de ello es que Lucas logra captar los sentimientos y las emociones de estas dos mujeres, Isabel y María, y lo plasma en forma de una poesía, lo plasma en forma de un cántico. Pero en esta mañana nosotros nos vamos a centrar en el poema de María. Y lo que se debe resaltar en este cántico, en este poema, es el sentido que quedan plasmados en estas estrofas. Porque cada una de estas estrofas en el cántico de María va a revelar aspectos de su profesión de fe, de lo que cree. Y estos aspectos de su profesión de fe van a comunicar el significado que tiene la Navidad para ella y por lo tanto también el significado que tiene para nosotros la Navidad. Este cántico confesional, como veremos, va a unir al pueblo de Dios, que somos nosotros, que es la iglesia, para que juntos alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios por su obra salvífica en nosotros, porque Él es nuestro Redentor, porque Él nos ha salvado. Debemos notar en primer lugar que el poema de María tuvo lugar en un tiempo donde la providencia de Dios se hace patente, se hace latente. La Biblia dice en el versículo 39, el pasaje que hemos leído, en aquellos días. Esta frase es muy importante. Nos muestra, nos revela la acción de Dios, la providencia de Dios en aquellos días donde el rey Herodes era rey de Judea, donde tuvo lugar la aparición del ángel Gabriel cuando ministraba a un sacerdote llamado Zacarías en el santuario, donde la concepción del hijo de Elizabeth se dio, y también donde el Espíritu Santo con su sombra se dio esta concepción del Hijo de Dios. En aquellos días donde la providencia de Dios está latente,
las circunstancias que rodeaban, es muy importante. El tiempo de aquel entonces apuntaba a este hecho histórico concreto de la venida del Mesías. Lucas lo deja muy claro. Lucas lo deja ver. Lo segundo que debemos notar en este poema es que este poema es comunicado en la casa de Zacarías, al sur de Jerusalén, en las montañas de Judea, donde algunos de los sacerdotes que no estaban en funciones vivían de ese lugar y esperaban su turno. Lo tercero que se debe resaltar es que su pariente, en este caso Elizabeth, ya sabía del niño que estaba por nacer. Y la prueba de ello es que se encuentra en la salutación que ella hace a María. Ella dice, y exclamó a gran voz y le dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Su salutación de Elizabeth muestra que sabía ya de esta obra grandiosa, magnífica de nuestro Dios. Y lo cuarto que nosotros debemos notar o considerar es que hay una comunión entre ambas. Elizabeth alaba, glorifica a Dios a través de este poema, y María responde también con este otro poema, y juntas alaban a Dios, glorifican a Dios por esta obra redentora que Dios estaba realizando. También, hermanos, es necesario que nosotros miremos que María, en cierta manera, no era un poeta profesional. No había egresado de las escuelas de literatura, no había egresado de las escuelas de poesía, pero sí podemos nosotros decir que es muy seguro que María conocía muy bien la palabra de Dios, porque ella era judía. Y debemos agregar también que María conocía ciertos salmos, ciertas porciones de la palabra de Dios, porque el cántico que ella realiza, el poema que ella da a conocer, es como un eco de la oración que hace Ana, que se encuentra en Samuel capítulo 2, versículo 1 al 19. Es muy posible hasta cierto punto que María lo sabía hasta el mundo. Todo esto, hermanos, los salmos, las porciones de la Biblia que ella conocía, van a ser vitaminas esenciales que van a dejar huella en su pensamiento, que van a dejar huella en su formación cultural y hasta en su forma de expresarse. Y la prueba está en el cántico que María va a pronunciar. No cabe duda, entonces, que es la misma palabra de Dios que dio forma y contenido al cántico, al poema de María, y que nos invita a nosotros a confesar juntos las verdades que en ellas están plasmadas. El poema de María presenta por lo menos 4 estrofas. La primera estrofa, la segunda y la cuarta presentan 4 versos. La tercera estrofa presentan 6 versos. Cada estrofa representa unidades de sentido. Cada pensamiento de las estrofas revela la fe de María en el Dios que habla. Y con este pensamiento muestra el significado de la Navidad. En nuestra traducción de Reina Valera 60 casi no se logran ver estas estrofas, pero sí podemos leer con sumo cuidado, podemos notar nosotros dónde termina cada idea, cada pensamiento, y eso a nosotros nos ayuda para comprender el sentido de la verdad que en cada estrofa está plasmado. La Biblia inicia diciendo en el versículo 46 al versículo 48:
48, la primera estrofa. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Iniciamos mencionando, hermanos, que este poema también es conocido como el Magnificat. Esta palabra es la primera palabra en la versión latina, que en Reina Valera 60 traduce como engrandece. La idea básicamente es comunicar, dar mucho honor con toda emoción, con toda sinceridad, siendo consciente de lo que Dios había realizado ya. Pero el sentido de esta palabra, engrandece, adquiere su significado por la totalidad de la primera estrofa. Notemos entonces que en la primera estrofa, en los primeros dos versos, se encuentra un paralelismo. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es interesante notar que en este poema, en esta forma pedagógica, empieza a señalar, empieza a comunicar lo que nosotros hoy conocemos como nuestro fin principal como seres humanos, creados por Dios. María lo que está haciendo es exaltar, adorar, alabar al Señor por lo que ha realizado, pero también se regocija en Dios. Adoración y gozo, hermanos, es la mejor respuesta que puede dar una criatura hacia su Creador. Y este culto que nosotros notamos aquí puede ser solamente dirigido al Dios que está obrando la promesa, al Dios que está cumpliendo con su palabra, al Dios Salvador, como María lo está profesando. Ella agrega la siguiente frase: mi Salvador. Y con esta frase, María empieza reconociendo su propia condición, empieza a indicar cuál era su condición. Y esto es de suma importancia para nosotros, porque no hay tal cosa como veneración o adoración a la Virgen María, como lo siguen promocionando algunas personas. María, en estos versos, reconoce a su Salvador. Los dos siguientes versos empiezan a hacer patente lo que yo llamo su autoidentificación, porque me ha mirado la bajeza de su sierva. En primer lugar, señala que ha mirado su bajeza, y algunos, cuando hablan de esta palabra bajeza, solamente hacen referencia a su condición social. Piensan que se está refiriendo a su condición social, económica, su lugar donde ella nació y creció. Pero en realidad, hermanos, a la luz de todo este primer párrafo, podemos decir que no solamente está apuntando a este sentido, la condición social, más bien está señalando su estado de culpabilidad ante Dios. Hay una autoidentificación, es consciente acerca de su estado de pecado en la que ella se encontraba. Por eso exclama en este verso: mi Salvador. Y esto, hermanos, es muy importante para nosotros, reconocer que somos salvos por gracia. Y otro aspecto de su autoidentificación que podemos notar en este primer verso es que miren cómo se describe. Su sierva, menciona, reconoce que tiene un amo, reconoce que hay un Señor, y que en el primer verso ella misma dice Señor y Dios. Esta pequeña frase, como parte de la primera estrofa, empieza a proyectar en nuestra mente la idea de que María en verdad conocía a su amo, porque había sido instruida desde pequeña en la palabra de Dios. Conocía los salmos, conocía varias partes de los profetas, ya que las muchachas hebreas de su tiempo solían repetirlo de memoria. Ella había sido educada por la palabra de Dios, y es la palabra de Dios
misma que produce este reconocimiento de que ella es salva por gracia. Este último verso del primer párrafo dice: pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Este verso también ha sido mal interpretado y hasta cierto punto ha sido mal usado para indicar que ella debería ser venerada como la criatura más santa. Pero esta interpretación ha conducido a una gran idolatría fatal en el contexto de la humanidad. Todo este texto, este primer párrafo, no nos dice nada acerca de la veneración de María. Más bien, el texto está comunicando a la luz de toda la estrofa que todas las generaciones van a alabar, van a adorar, van a exaltar a Dios por el modo tan grandioso en que Él la ha honrado. Ese es el sentido de este primer verso. Es un reconocimiento de su estado. Es lo que María le está confesando en esta primera estrofa, de que es salva por gracia, que Dios estaba actuando, estaba realizando su obra redentora. Y juntos nosotros, como iglesia, celebramos esto también. Con esto que hemos indicado, podemos notar que un aspecto de su fe, a saber, su adoración y gozo, se debe que es Dios quien por su gracia la eleva a esta bienaventuranza. Reconoce ella, María, que por sí sola no puede salvarse. Reconoce que necesita de un Salvador. Por eso María exalta y se regocija en su Salvador. Y nosotros también, como iglesia, adoramos y nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. La Biblia continúa diciendo, versículo 49 al 50, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación a los que le temen. En esta segunda estrofa, María sigue exaltando a nuestro Dios, pero empieza a identificar, a mostrar a nuestro Salvador. Menciona al Dios que adora y hace destacar ciertos atributos de nuestro Dios, del Dios que ella tenía en su conciencia, en su mente. Ella dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. La acción que María menciona aquí es una acción puntual, es una acción concreta, que es obra de la magnífica obra y poder de Dios. Y esta obra que menciona María apunta, señala a lo que los teólogos llaman hoy con ciertas palabras raras, la partiogénesis. O sea, esa concepción milagrosa que sucede. Es una obra histórica, esta concepción que se da. Es una obra concreta, es una obra real, que irrumpe en la historia de la humanidad, realizada por el Espíritu Santo. Y Lucas lo deja plasmado ahí. El Espíritu Santo realizando esta obra. Y esta acción pone en manifiesto la omnipotencia de nuestro Dios. Solamente nuestro Dios puede salvar a su pueblo. El siguiente verso, la Biblia dice, santo es su nombre. Nuevamente tenemos que mencionar que María, desde muy pequeña, estaba siendo instruida en la palabra de Dios y conocía lo que eran los profetas y los salmos. Esto es muy importante porque este verso lo podemos y lo debemos interpretar a la luz del Antiguo Testamento. Esta exclamación que ella hace apunta al hecho de que Dios está siendo exaltado sobre toda su creación, sobre todas las criaturas. Elogia por completo la trascendencia de Dios, elogia la fidelidad de Dios en mantenerse puro. El nombre de nuestro Dios es
sumamente excelso. Esta declaración es manifiesta por lo que María está haciendo. Muestra su perfección moral de Dios. Es el Dios que María conoce, es el Dios que María confiesa, y lo deja plasmado en este poema. Los siguientes versos dicen: y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Este verso revela que la misericordia de Dios es un aspecto de su gracia, y esta actitud de Dios dura de generación por todas las generaciones. Al mismo tiempo, nosotros podemos notar que si nosotros no recibimos la misericordia de Dios, la justicia se hace patente en nosotros. Pero la Biblia aquí nos muestra en este poema a los que le temen. Esta misericordia solamente es otorgada al pueblo de Dios, aquellos que Dios ha escogido para salvación. Esto quiere decir, hermanos, que una característica de su iglesia es que siempre vive consciente de su realidad, que está en la presencia de su Salvador. Y no solamente eso, que somos conscientes de que hemos sido objetos de la misericordia de Dios. Hay una autoidentificación como pueblo de Dios. Con eso, con este segundo párrafo de este poema, María expresa otro aspecto de su fe, a saber, que Dios en el que ella estaba creyendo y confesando es el Dios todopoderoso, es el Dios santo, es el Dios misericordioso. Y aquí notamos que hay una clara identidad en la conciencia de María de quién es el Salvador. Y su reacción ante este Dios es esta estrofa que exalta las virtudes, los atributos de nuestro Dios. Y nuestra Biblia, Lucas, el escritor, sigue mencionando más acerca de este cántico, acerca de este poema de María. Versículos 51 al 53 dice: hizo proezas con su brazo, expansión a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bendiciones y a los ricos envió vacíos. En esta tercera estrofa, María empieza a comunicar que el Salvador ha estado iniciando un nuevo orden social. En esta estrofa hace resaltar la naturaleza del reinado del Mesías, la naturaleza del reinado de nuestro Dios. María elogia a este rey por su justicia que está realizando en este mundo con su pueblo. El primer verso dice: hizo proezas con su brazo. Con este verso menciona la palabra proezas, y la palabra proeza tiene la connotación de dominio, y usa otra palabra que está unida, la palabra brazo. Esta tiene la connotación de poder. Cuando unimos estas dos frases, podemos traducir de la siguiente manera: hizo dominio con su poder. Y la idea que está comunicando en nuestra mente es la de un rey que ha traído justicia en su reino, pero también el nuevo orden que empieza a concretizarse, a realizarse con la llegada del Mesías. La Navidad entonces es el anuncio de la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores, que hace más patente su justicia con su pueblo, su misericordia con su pueblo. Se debe notar también que esta estrofa presenta un contraste entre dos categorías de personas. Por un lado, se encuentran los soberbios, los gobernantes ricos e injustos, y por otro lado están los humildes y los hambrientos. El primer grupo de estas personas mencionan que han sido esparcidos,
derrotados, enviados vacíos. Básicamente han recibido la justicia de nuestro Dios y Rey del cosmos. La segunda categoría de personas menciona que han recibido la misericordia de nuestro Dios y Rey. El nuevo orden que Dios ha traído al mundo es motivo para exaltar y elogiar a nuestro Rey con toda solicitud. Pero debemos agregar también, hermanos, que este nuevo orden, este Rey, no es algo nuevo. Esto ya estaba desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de este Rey. Y la Biblia nos da testimonio de ello. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 6, nos muestra que el trono siempre ha estado ocupado. En Génesis nosotros vemos desde el principio que Dios es el creador. En Éxodo nosotros vemos que habla con su pueblo y dice: yo seré tu Dios. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos que nuestro Dios está gobernando nuestra realidad, que nuestro Dios rige con justicia y con misericordia. Y María plasma todo este conocimiento de la palabra de Dios en este poema para hacer resaltar este gobierno, este orden que Dios estaba concretizando con la venida del Mesías. Este párrafo muestra y deja claro otro aspecto de la fe de María. Ella elogia la excelencia de la justicia de Dios. Elogia a su Salvador, elogia al Rey justo que ha traído un nuevo orden de misericordia para sus hijos, a los que le temen. Esto también, hermanos, es motivo para adoración y servicio a nuestro Dios. La Biblia continúa diciendo, versículos 54 al 55: socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ahí están las 4 estrofas. En esta última estrofa, María empieza a elogiar la fidelidad de nuestro Dios. Canta su amor fiel. Alaba con este cántico al Dios de la promesa para con su pueblo. Ella menciona: socorrió a Israel, su siervo. Y en este último párrafo hace más concreta su misericordia. Canta lo que significa los grandes hechos poderosos de nuestro Dios. Ella dice: socorrió a Israel. En primer lugar, debemos notar que hay un paralelismo en este último párrafo que va progresando más la idea que María está comunicando. Y esto es importante para que nosotros captemos el sentido de lo que ella está pronunciando. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cuántas veces, de cuántas maneras el Dios de pacto ayudó a su pueblo, salvó a su pueblo de sus enemigos. Debemos notar también que en este verso usa la palabra Israel. Y debemos decir que el sentido de esta palabra Israel hace referencia, apunta al pueblo del pacto de Dios. También debemos señalar que usa otra palabra, socorrió. Esta está en un tiempo también puntual, concreto, que en griego es un auristo y es una acción que Dios ha realizado en el pasado y lo ha hecho una sola vez y para siempre. También hay que puntualizar que es una acción que procede solamente de Dios. María canta esta acción salvífica de Dios para con su pueblo. Pero también hay que considerar que en el griego la palabra siervo, paidos en griego, puede ser traducido como hijo. Todo esto que vengo mencionando podemos construir una frase como la siguiente: acudió en ayuda del pueblo del pacto su hijo. Ese es el
sentido. Empezamos a ver lo que María está comunicando con este último verso. Y esta forma de hablar es una forma cariñosa, amable, de referirse a su pueblo, así como también de mostrar su amor para con su pueblo hacia la salvación. Como lo que hemos estado mencionando, esto empieza a comunicar el sentido de la siguiente manera: que Dios en el pasado ha ayudado a Israel de muchas maneras y muchas veces en su necesidad, pero ahora lo hace en relación con la llegada del Mesías, del Rey, del Salvador del pueblo. Esta estrofa empieza a comunicar esto: el cumplimiento de la promesa de Dios, de su palabra que dijo en el Antiguo Testamento, empieza a hacerse una realidad. Y la estrofa también sigue diciendo: acordándose de la misericordia. Esta oración poética es una forma pedagógica interesante de instruirnos y comunicarnos también que Dios siempre tiene presentes sus promesas, que Él nunca se olvida de su misericordia, que siempre está en la conciencia de Dios y se acuerda siempre de su pueblo. Y este párrafo va progresando en su pensamiento, porque menciona de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Estos dos últimos versos hacen que nuestro pensamiento se dirija hacia Abraham, cuando Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En este poema de María, entonces, canta, elogia, celebra, adora por completo la realización de la promesa hecha a Abraham, elogia el cumplimiento histórico, concreto del pacto de Dios. María en estos versos expresa en esta forma poética, manifiesta su fe en el Dios del pacto, el Dios poderoso, el Dios misericordioso, santo y salvador del pueblo. En estos párrafos, en cierto sentido, es una profesión de fe cantada que revela la obra histórica y verdadera de Dios en favor de su pueblo. Debemos agregar un aspecto más en este poema, que tiene que ver en su forma estilística en la redacción y en la estructura, en la traducción que nosotros tenemos, Reina Valera 60, casi no se puede notar, casi no se puede ver en su totalidad. Pero en el lenguaje griego, en la forma en que fue escrita este evangelio, podemos notar en este poema por lo menos 10 verbos, casi como inician estos frases, estas estrofas en este verso, en tiempo augusto, un tiempo igual, una acción que se realiza en el pasado igual. Y esta forma en que está compuesta y magnífica este poema de María apunta, señala al hecho histórico concreto de la concepción y nacimiento de Jesús, el verdadero Mesías, el cumplimiento de todas las profecías, de toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, convergen en este evento histórico, crístico, que tiene lugar en la humanidad. Es lo que María nos está dejando en este poema, y lo que María está confesando, la realización, el cumplimiento de la promesa de Dios. Y con este poema plasmado en este evangelio, Lucas instruye a sus lectores acerca del contenido de la fe que ellos profesan. Esta fe es el Dios que obra por gracia, que eleva a un estado de bienaventuranza al pecador escogido, que nuestro Dios es poderoso, misericordioso, santo por toda la eternidad, y que ha instaurado su reino, su nuevo orden de justicia y misericordia para con su pueblo, y que ha cumplido su palabra al enviar al Salvador de su pueblo.
El sentido de estas estrofas también revelan el Dios que ellos profesan. Un Dios que comprometió su palabra y cumplió al enviar a su Hijo para salvación de su pueblo. Y este, hermanos, es el significado de la Navidad, que trae gozo al pecador redimido por Dios. Lo único que nosotros hacemos, hermanos, es reaccionar en adoración y gozo por la obra del Dios Trino, nuestro Salvador. Ese es el sentido de la Navidad. Un Dios que cumple su promesa, su palabra. Por ellos, te honramos, Señor, porque podemos ver en este cántico como tú, Señor, eres un Dios que has provisto para nuestra salvación, que conoces nuestra condición, que nosotros podamos profesar esas verdades plasmadas en este documento. Gracias por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor